Para dar continuidad al repaso que comenzamos en el video anterior, vamos a abordar ahora tres conceptos que son fundamentales al momento de realizar estrategias discursivas, y estos conceptos son los de imaginarios, ideologemas e isotopías. Nosotros habíamos sostenido que el imaginario es una estructura estructurante que nos permite, digamos, ver la realidad a partir de una construcción de sentido que está formada por juicios de valor, conocimientos, prácticas sociales, culturales, valores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un imaginario es una construcción social y simbólica a partir del cual yo voy a entender la realidad que me rodea. Si nosotros nos remontamos a las primeras clases de este curso, pudimos ver que nosotros no percibimos la realidad tal cual es, sino que esta realidad que nosotros percibimos está modificada, moldeada, digamos, recortada por nuestros propios sentidos, y una vez que hemos hecho la captura de esa realidad, es decir, ya no de la realidad, sino de una parte de la realidad, esa realidad va a adquirir sentido a través del lenguaje, ¿sí? Que es el elemento traductor entre los estímulos físicos y nuestra memoria y nuestro razonamiento. Si nosotros pensamos y razonamos en lenguaje, y este lenguaje es el que opera entre, digamos, como traductor entre esa realidad percibida parcialmente y la conceptualización de esa realidad. Ahora bien, este lenguaje es adquirido, y en esa adquisición del lenguaje, ¿sí? Este lenguaje social, vamos a adquirir también una serie de conceptos, preconceptos, juicios que ya vienen en el lenguaje. Entonces, no solamente nosotros vamos a incorporar el traductor, sino que ese traductor ya viene además con una serie de conceptualizaciones, de conceptos, de visiones del mundo que nosotros adquirimos. Entonces ya no solamente vamos a ver la realidad traducida por el lenguaje, sino que ese mismo lenguaje ya tiene en sí mismo, y por un efecto, digamos, de la interacción social, una propia definición de eso que yo estoy viendo. Obviamente que, digamos, esto no opera de forma conductista, sino que además, obviamente, mi propia praxis, ¿sí?, de la realidad va a hacer que yo pueda ir modificando esta carga semántica social que me viene adquirido en el lenguaje. Pero si nosotros, por ejemplo, pensamos en cómo hemos aprendido nociones como las de paternidad, por ejemplo, o conceptos como el rol que debemos nosotros desempeñar como padres, como esposos, como esposas, etcétera, 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 vamos a ver que mucha de esa conceptualización no es propia, sino que nos viene heredada de la sociedad y a través del lenguaje. Entonces, el concepto de imaginario básicamente es el ente, esa construcción y esa estructura estructurante a través de la cual nosotros vemos el mundo. Y es una estructura porque, insisto, está conformada por una red de valores, conceptos, conocimientos, experiencias que son consistentes y coherentes entre sí y me sirven para interpretar esa realidad. ¿Sí? Por eso es una estructura. Y es estructurante porque una vez que yo adquiero estos imaginarios en el seno de la sociedad, también voy a ordenar mi percepción, ¿sí?, del mundo que me rodea y de los fenómenos del mundo que me rodea en función de estos imaginarios. Es decir, estos imaginarios, como lentes para ver el mundo, me ayudan a mí a recrear una versión del mundo. En términos concretos y para, digamos, que quede claro en la praxis, un imaginario es aquello que se plasma cuando alguien le pregunta a otra persona su opinión de cualquier, digamos, fenómeno social relevante. Entonces, todo ese conjunto de creencias que yo tengo sobre, insisto, lo que es ser padre, lo que son las interrelaciones sociales, lo que es la amistad, lo que es ser eficiente, lo que es ser exitoso, el rol de la mujer o el rol del hombre en la sociedad, todo tipo, digamos, de conceptualizaciones que yo tenga sobre el mundo que me rodea, básicamente es lo que uno podría denominar un imaginario.
¿sí? Este conjunto de creencias, juicios de valor que yo tengo sobre las cosas. Y eso va a determinar la manera en que no solamente yo voy a ver el mundo, sino que voy a operar dentro de este mundo. Tienen un rol muy importante porque prácticamente nosotros no podemos ver la realidad desasociados de algún tipo de imaginario. ¿Sí? Es nuestra filosofía de observación, nuestra metodología de investigación y de observación del mundo es el imaginario, es ese filtro ordenado que me va a ordenar a mí mis percepciones y además mis conclusiones sobre esas percepciones. Luego teníamos los ideogemas y las isotopías. Ambos operan ya a nivel de la manifestación concreta. ¿Sí? Si un imaginario es una construcción semántica que puede estar o no plasmada, tanto los ideogemas como las isotopías se plasman en los textos. ¿Sí? Son figuras de análisis discursivo, son figuras textuales. Entonces habíamos dicho que los ideogemas eran estas unidades ideológicas menores que tenían sentido per se. Si yo tuviese que relacionar ideogemas con imaginarios, estos ideogemas son las llaves, ¿sí?, que me van a permitir abrir la puerta a estos imaginarios. Los ideogemas, estas frases con sentido propio, con peso propio, parten de estos imaginarios, es decir, los describen parcialmente porque estos imaginarios, estos ideogemas, perdón, es la manera en que yo describo parcialmente estos imaginarios, ¿sí? Entonces, si mi imaginario sobre, por ejemplo, la gestión de recursos humanos es que en función de cómo ha evolucionado la concepción del ser humano que yo tengo, ¿sí?, desde aquel taylorismo que definía, digamos, a los trabajadores como un sujeto económico, a la concepción actual, en donde hoy se prioriza la gestión del talento, se prioriza el conocimiento y se reconoce a la persona, digamos, como co-creador y como un pilar fundamental de la organización, no solamente como una pieza operativa, como era hace un siglo atrás. Si yo tengo esta concepción, ¿no?, este es mi imaginario sobre el valor de la persona humana, hoy en la gestión de recursos humanos, en la gestión organizacional, si esta es mi concepción del mundo, mis ideologemas, es decir, esas manifestaciones, esas frases que yo puedo plasmar a nivel textual, tienen que ver, por ejemplo, con frases que yo podría incluir dentro de mi textualidad, como por ejemplo, la mejor inversión en una organización es la inversión en su capital humano, por ejemplo. O si usted quiere desarrollar su organización, desarrolle primero su equipo. O frases como los recursos humanos son los únicos capaces de gestionar de manera eficiente el resto de los recursos que posee una organización. Estas frases individualmente tienen sentido propio, pero si nosotros las analizamos, ayudan a sostener y construir este imaginario. ¿Sí? El hecho de que yo en una reunión con el directorio diga que la mejor inversión que se puede hacer en una organización es el desarrollo del capital humano, esa frase tiene sentido en sí misma, pero obviamente está conectado con este imaginario que yo tengo, ¿sí?, que tiene que ver con que el recurso humano es el activo, ¿sí?, o el valor más importante de una organización. Recordemos que el imaginario no está plasmado a nivel concreto, a nivel de la textualidad, de la discursividad, sino que es una construcción, digamos, entre comillas, mental que yo tengo, es mi visión del mundo, pero esa visión hay que plasmarla, entonces se va a ir plasmando a través de estos ideogemas y de estas isotopías que ahora vamos a ver. Si nosotros vemos aquí en la diapositiva, digamos, cómo yo he identificado a cada uno de ellos, ¿sí? Acá decimos que dentro de este imaginario yo sostengo que la democracia es el mejor sistema de gobierno, ¿sí? Esa es mi concepción, yo creo fervientemente en eso y obviamente que voy a hacer toda una discursividad en defensa. Y entonces, ¿cuáles serían mis ideologemas? Bueno, por ejemplo, la democracia garantiza las libertades, la democracia le da voz a los ciudadanos, la democracia es la base de la sociedad y no hay justicia sin democracia. Todas estas frases tienen
¿sí?, sentido en sí mismas y están plasmadas en mi textualidad, pero todas juntas operan, ¿sí?, y sostienen este principio que la democracia es el mejor sistema de gobierno. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Que mi concepción, ¿sí?, este imaginario, mi concepción de cómo hay que gestionar los recursos humanos, de cómo, eh, por ejemplo, un imaginario sobre cómo se es una persona de bien, una persona responsable, cómo es una buena relación de amistad sana, etcétera, etcétera, tienen que ser plasmados, se plasman en esta discursividad y son estos ideologemas, digamos, estas frases nucleares, las que me permiten en el texto hacer presente esta concepción del mundo que yo tengo plasmada en el imaginario. Y luego teníamos las isotopías, que son unidades, digamos, que operan tanto a nivel micro como macro semántico, y que son, nosotros la podemos considerar palabras que, si bien es cierto, tienen su sentido particular, ¿sí?, su sentido propio, también hacen referencia, y son, como está expresado aquí en la foto, son las huellas que me conducen a este imaginario. Dentro de los textos, una estrategia de isotopías, es decir, el uso de palabras específicas que tienen su propio sentido, pero que además abren la puerta a los imaginarios, me ayudan a mí a construir la coherencia profunda, ¿sí?, de ese texto. ¿Cómo se entiende esto? Si yo veo aquí en el ejemplo, ¿sí?, que está relacionado con esta cuestión de la democracia, ya no son conceptos, ¿sí?, como por ejemplo la democracia garantiza las libertades. Este es un concepto pilar, base de mi imaginario, que se plasma a través de un ideologema, perdón. Pero las isotopías son palabras que operan en conjunto también, pero tienen su propia definición, su propia carga semántica en tanto que palabras o conjunto de palabras, pero abren la puerta a que yo acceda a estos imaginarios, ¿sí? Entonces, si yo digo representantes parlamentarios, espacio de debate público, elecciones, derecho de expresión, estas palabras y estas frases, o acuerdo político, económico, social, por ejemplo, tienen sentido en sí mismas, o sea, nosotros sabemos lo que es eso. Pero ¿qué sucede? Dentro de mi textualidad, si están plasmado estas frases o palabras, ¿qué sucede? Yo voy a entender que esto es un contexto democrático, ¿sí? Es decir, me voy a proyectar a ese imaginario, porque en un contexto no democrático no hay acuerdos, no hay manifestaciones, no hay derechos de expresión, no hay elecciones, ni espacios de debate público. Entonces, sin decir que soy un gobierno democrático, sin decir que para mí la democracia es lo mejor, a través de estas palabras, ¿sí?, yo le voy a dar la idea a mi lector, a mi oyente, a mi audiencia, de que nos encontramos en el terreno, digamos, de un sistema de gobierno democrático, ¿sí? ¿Por qué? Porque los representantes parlamentarios solo existen en este tipo de organizaciones de gobiernos democráticos, los espacios de debate público. Entonces, digamos, en un gobierno dictatorial, por ejemplo, no hay espacio de debate público, no hay derecho de expresión ni manifestaciones pacíficas. Entonces, estas palabras, por eso son huellas, ¿sí? Estas palabras, sin decirlo de manera explícita, hacen referencia a ese imaginario. Y es aquí donde yo, en mis estrategias discursivas, tengo que tener en cuenta, casualmente, cómo yo voy a utilizar ideologemas, isotopías y otros recursos para poder plasmar, ¿sí?, este imaginario, para poder comunicar este imaginario, ya sea sobre lo que yo considero que tiene que ser un buen gobierno, lo que yo considero que tiene que ser una ciudadanía responsable, o lo que yo considero que tiene que ser un buen sistema de gestión de recursos humanos. Es decir, cuando yo me siento en una reunión de directorio y tengo que defender mi concepción, por ejemplo, que dice que hay que capacitar a las personas, hay que desarrollarla, voy a utilizar estos ideologemas, ¿sí?, como por ejemplo
decirle al equipo directorio, bueno, ustedes saben perfectamente que la mejor inversión es la inversión en capacitación. Eso es una frase fuerte que responde, me imagino. Entonces, estas figuras y los campos semánticos que ahora vamos a ver, forman parte de lo que va a ser mi estrategia discursiva y se hallan presentes en todas las estrategias discursivas a las cuales, digamos, nosotros nos exponemos, ¿sí?, en nuestro entorno cotidiano. Podemos ser conscientes de esas estrategias o no ser conscientes de esas estrategias, pero esas estrategias y este tratamiento, ¿sí?, de estos entre líneas discursivos siempre se encuentran presentes.